Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todos. En este día martes, un martes 15, con una temperatura por ahora agradable, pero está anunciado que va a tener una máxima de 30 grados. Bueno, vuelve el verano, estamos en verano, ¿no? Quiero hacer una reflexión antes de ingresar a esta nota con el licenciado Eduardo Avenia, y tiene que ver con el tema que vamos a tratar con él, que es el tema que está, bueno, en el tapete, el que está concitando la atención de todos los uruguayos, el tema que se sabía que iba a tomar agenda, iba a protagonizarla a nivel periodístico y a nivel político. Y creo yo también que a nivel social. Es el referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Tenemos que recordar por qué decimos que este es un acto de gobierno que está pretendiendo ser impugnado por toda la organización de izquierda a la cual yo he calificado como PIT-CNT-FA. Esto nace desde el PIT-CNT, básicamente desde FANCAP, el sindicato de ANCAP, rápidamente adhiere a todo ello el sindicato que se ve perjudicado por esta ley, que es el sindicato de FENAPES, dado que esta ley establece una nueva gobernanza de la educación, es decir, reconstituye la tradición uruguaya y en definitiva la tradición que tiene que tener un Estado democrático, que es el gobierno de la educación tiene que partir desde el Estado a través del ejercicio de cada gobierno, y no de los sindicatos de la enseñanza. Pues bien, a partir de ahí eso se disemina en todo el movimiento sindical, y así el movimiento sindical le da prácticamente una orden al Frente Amplio para que adhiera como fuerza política a este movimiento en pos de impugnar 135 artículos. La gama es amplia, 135 artículos abarcan mucha cosa de nuestro país, todos lo sabemos. Ahora bien, esos artículos provienen de un acto de gobierno. Ese gobierno fue elegido por el pueblo. Y ese gobierno ha tenido dos etapas en el sentido electoral. Es decir, en la primera vuelta de nuestro balotaje, la coalición de gobierno representada por los legisladores tiene un amplio margen de votación, ganó por un 54%. La población uruguaya le otorga la confianza al Poder Legislativo para que sea legislado de acuerdo a lo que la coalición de gobierno plantea, dado que votó un 54% de legisladores de la coalición. No así en el Poder Ejecutivo. En segunda vuelta, el pueblo uruguayo le da 37.000 votos más para que pueda ser gobierno. Y ayer vimos un acto en el cual la coalición se muestra unida, cohesionada, en cuanto a que esa base parlamentaria apoya a la gestión de gobierno. Y a su vez las encuestas dan también un apoyo al gobierno porque están dando números que siguen siendo muy favorables. Ahora bien, la oposición cuestiona algo que es de estricto principio democrático, es decir, una decisión de gobierno, un acto de gobierno, en este caso la ley de urgente consideración, que ha sido legislada a través del mecanismo de la democracia representativa. Y esta ley fue presentada a la población en campaña electoral y se dijo que se iba a aplicar esta ley. ¿Por qué? Porque se iban a aplicar un montón de cambios que eran necesarios. Así se lo hizo. Y a raíz de que eso resultó, de que esta ley salió en pandemia y todo, salió, bueno, hay un movimiento de izquierda que pretende impugnar 135 artículos claves, de los cuales 4 ellos mismos también votaron. Por otra parte, es la ley con más apoyo parlamentario que hemos tenido, creo yo, en la historia reciente del Uruguay. Es una ley que tiene un apoyo parlamentario por unanimidad en 341 artículos y tiene un apoyo importante de un 54% en los 135 artículos, incluso en menos. En 4 de esos 135 artículos también tiene unanimidad. Por lo tanto, en 131 artículos tiene un apoyo del 54%. Yo pondría acá 2 puntos: increíble la democracia uruguaya y su volátil comportamiento, la irracionalidad del comportamiento democrático. ¿A qué se debe? Gran pregunta. ¿A qué se debe? Bueno, vamos a hablar respecto a qué se debe esta volatilidad, este clima de inestabilidad política, respecto a un grupo de ciudadanos que apoyan la ley de urgente consideración, que están muy de acuerdo con esta ley, e inclusive te digo más, están de acuerdo con seguir para adelante en estos cambios y sacar o correr del panorama político en cuanto a protagonismo a esta izquierda nacional. Y estoy hablando de un grupo de ciudadanos intelectuales, de compatriotas,
que constituyen Foro de Montevideo y a su vez han creado ahora una especie de movimiento en pos del voto en blanco con una web que llegaron a realizar. Y está con nosotros el columnista de los martes, que integra ese grupo de ciudadanos, como lo es el licenciado Eduardo Aveña, profesor de biología, licenciado en ciencias geológicas, empresario, escritor y periodista de investigación. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. Buen día. Me estás vistiendo con ropas que son exageradas. Yo no me considero ni periodista ni investigador. Lo único que intento hacer es análisis de la situación y Yo siempre tratar quise de... ser sastre, pero estilo Balenciaga, pero no pude. Entonces... Este, mira, como bien dijiste, hoy vamos a suspender un poco las columnas que veníamos, el hilo de columnas que veníamos trabajando, porque este tema de la ley de urgente consideración indudablemente está en el tapete y tenemos Sí, que conversar sobre ese tema. sí. Y en ese sentido, quiero recalcar algo muy especial, que es bastante único en el mundo e incluso dentro de nuestros medios, que es la actitud de Radio Nacional, de tu programa, de la organización Libertas y de tú mismo, porque siendo que están apoyando el voto por no, me permiten a mí expresar y conversar sobre este tema, siendo que tengo una diferente estrategia, porque en realidad ambos protegemos la LUC, pero con una estrategia diferente. O sea, ustedes Exacto. proponen votar por no y nosotros proponemos votar en blanco. Y es sumamente recalcable y yo los felicito porque es muy, realmente ustedes son demócratas en serio y no de mentira, porque el permitir que una persona que piensa diferente exprese esa opinión y la conversemos como conversamos habitualmente tú y yo al aire, de una forma bastante coloquial y hasta informal, Sí, claro. me parece que dice mucho sobre lo que es Radio Nacional, sobre lo que es Libertas y sobre lo que es tu trabajo como periodista. Así que primero va el agradecimiento por esa amplitud y por este espacio que me permiten utilizar. ¿Sí? Entrando ya al tema, bueno, claro, tú ya explicaste muy bien las buenas razones que hay para mantener la LUC. La LUC, sin duda, es el barco insignia de este gobierno. Fue su propuesta electoral, la cumplió, fue votado por una mayoría, así que aquí en realidad no tendríamos nada que discutir, esto se tendría que hacer y chau. Claro. Pero claro, la actual oposición de toda la historia del país, porque no nos mintamos, es de toda la historia, no ha hecho otra cosa que poner palos en la rueda. Y este referéndum no es otra cosa que otro palo en la rueda. Pero a veces pasa que uno encuentra la manera de utilizar algo que usan contra uno. En las artes marciales parece, yo no sé nada de eso, pero dicen que a veces se hace, utilizar el esfuerzo del otro para provecho propio. Claro. Entonces, en este caso, la idea es que ese referéndum que intenta poner un palo en la rueda del gobierno, bueno, pues que le salga el tiro por la culata y permita la expresión de los que queremos no solamente la LUC, sino que queremos ir un paso más adelante que la LUC. O sea, queremos más LUC, no menos LUC. Claro. O sea, queremos esta LUC, mantenemos esta LUC, vamos a hacer un enorme esfuerzo por que esta LUC salga adelante, pero además queremos utilizar esta instancia que generó la izquierda para darle un mensaje al gobierno de que algunas de sus actitudes que son cercanas a la izquierda y de hecho son continuidad de cosas que la izquierda en su momento comenzó, nosotros no estamos de acuerdo con ellas y queremos que las quiten del panorama. Bien. En ese sentido, tú sabes que yo intento siempre ser bastante analítico, entonces, bueno, quisiera analizar cada uno de las opciones, una por una, con cierto detalle.
Bien, me gustaría ir ahí, porque ahí está el tema clave, ¿no? Es decir, ver La opción por por qué sí. se vota el no y por qué se votaría en blanco. ¿Cuáles serían las razones de ese Vamos a ir voto? a todas las opciones. Mm, Empecemos por el sí. El sí, digo, ya sabemos lo que es mm, intentar detener algo que claramente tiene una mayoría, la ciudadanía no lo va a acompañar, por mm. suerte, y esto no es más que Te agrego que el sí para mí es intento de detener un proceso de cambios que desarticula digamos, desarticula el proceso político que ellos vienen construyendo para ir rumbo a un Estado socialista. Vamos a hablar bien claro. Ellos clarito. inclusive no están conformes con lo que hicieron en los 15 años. La autocrítica que se puedan hacer es por qué no aceleramos más esos cambios o qué nos pasó. Pero en definitiva es ir hacia un modelo prácticamente estilo Cuba. Eso es lo que quieren hacer. Por eso quieren meter este palo en la rueda para que estos cambios no prosperen. No sé si estás de Claro, acuerdo ahora, con eso. claramente, o sea, yo creo que la ciudadanía claramente no va a acompañar esto, y es muy probable que ellos lo sepan, porque tontos no son, y creo que en realidad todo esto también es una gran maniobra de distracción. O sea, lo que están haciendo es quitarle al gobierno, que normalmente en los 2 primeros años tiene que hacer sus mayores esfuerzos para producir los cambios que son necesarios, lo que hace es mantener ocupado al gobierno y a toda la... Es decir, nadie habla de otra cosa que de la LUC. Sí, además Entonces, fíjate lo que tú decís, que esos 2 años que hubieran sido claves los detienen en la pandemia el gobierno y tras cartón aprovechan este referéndum, ¿no? sí, o sea que yo creo que más que nada es una gran maniobra de distracción. Y yo Mm. creo que la ciudadanía no va a apoyar eso. Por lo tanto, no me voy a detener mucho más en el sí, porque creo que ya todos tenemos claro qué significa el sí y por qué. Sin embargo, Andrade dice que están en el 49% de aprobación, según unas consultoras que yo no conozco, ¿no? Yo te lo voy a decir bien clarito, Andrade es un charlatán y todos lo sabemos. Es un charlatán y todos lo sabemos. ¿Eh? Ahora, la siguiente opción que muchas personas, personas de cierto peso, han manejado es el votar anulado. Mm, El votar anulado es como una especie de tiro en el pie, mm. es como darnos un tiro en el pie, porque si bien no es votar directamente el sí, por la ley electoral uruguaya, dado que es un voto emitido, Sí, este, por cada 2 votos que se anulan, se necesita porque como es la mitad más uno, es sí, decir, para derogar se necesita la mitad más uno de los sí. exacto. Pero por cada 2 votos anulados se necesita un voto menos por sí para anular. En Claro, consecuencia, termina funcionando como una especie de medio voto por sí. sí. Así que votar anulado, la gente que quiere votar anulado porque está en contra del gobierno, y normalmente es gente que no es de izquierda, es tirarse un tiro en el pie, Mm, porque ujú. digo, es medio voto por el sí. Sí, claro. Así que quiero dejar eso muy claro, votar anulado no es una opción. El que quiera ser neutro, porque mucha gente piensa en votar anulado para ser neutro, la Mm. única forma de ser completamente neutro en esta votación es no ir a votar. Eso sí es neutro, Hay, porque es un voto no emitido. hay un ejemplo bíblico que se puede aplicar. Ser pilatuno en estos asuntos, ser un Poncio Pilato que hace así, Ujú. se lava las manos con el voto anulado, Mm. la actitud de Poncio Pilatos terminó con la muerte de Jesús. Creo que está todo Sí, dicho. Es decir, digo, todo aquel que pretende ausentarse, irse, ser neutro, yo no me hago cargo de nada, porque ese es el voto anulado, o estoy tan no, en pero contra, justamente mirá que o- quiero hacer hincapié, no, ojo, Rubén, ojo, ojo, no es así. o estoy tan en contra de todo esto que yo soy un antisistema porque soy de extrema derecha, Mm, porque es por ahí, por ejemplo, porque el que es muy de por izquierda, ahí. no. No, Incluso la no. extrema izquierda va a apoyar un sí. Pero esa extrema derecha dice, no, 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 este gobierno prácticamente la izquierda con desodorante, es lo mismo. Bueno, no, Mm. no es tan así, no es así. Podemos decir que es Pero un no, gobierno tibio en un montón de aspectos, podemos decir que es un gobierno condicionado, hay un montón de cosas. Pero esta ley sí, no pero es eso. ojo que quiero dejar claro, Mm, incluso a las personas que así piensan, que mm. votar anulado no es neutral, no es No ni es siquiera lavarse las manos. En mm, realidad es medio voto por sí. por el sí. El que, si realmente tú querés ser neutral porque no querés apoyar al gobierno y te querés salir del asunto, no vayas a votar. Es la única forma de Por ser eso neutral. dije lo de Poncio Pilatos, porque cuando él se retira, ¿quién decide? El pueblo. El pueblo dijo Barrabás, no Jesús.
Esto es lo mismo, Barrabás, el sí, no el la LUC. Bueno, y ahora llegamos entonces, descartado el sí y descartado el voto anulado, Ah, llegamos a preguntarnos cómo mantenemos la LUC, que sabemos que es buena. mm, Bueno, claramente hay dos maneras que, desde el punto de vista de la Corte Electoral y desde el punto de vista del conteo y desde todos los puntos de vista, son exactamente equivalentes. ujú, Votar en blanco y votar no es lo mismo, a tal mm. punto que se podrían haber ahorrado imprimir las papeletas por no, porque bastaba con que las personas que no quieren el sí votaran en blanco. Bueno, hubo El un hecho de que, plebiscito así, ¿no? ¿Te acordás que hubo? Creo que fue el segundo no por me la ley acuerdo, urgente de puede ser, consideración. puede ser. No, por la ley de caducidad. ¿Te acordás que había un plebiscito hubo que No, solo siempre había que hubo votar? papeletas, siempre Creo hubo que dos hubo papeletas, creo que uno que no, ¿eh? Que se votaba por una puede papeleta ser. o no se ponía nada. Puede ser, pero en todo caso el hecho de que sí se hayan impreso papeletas por el no Mm, y que la coalición esté llamando a votar no, genera algo muy interesante. Como tú sabes bien, porque eres una persona muy educada y culta, hay muchos países que tienen procesos electorales de medio tiempo, es decir, más o menos a sí, la mitad del periodo sí, hay una elección donde generalmente se cambia parte de los representantes, ¿no? O sea, sí, las cámaras de legisladores sí. son semicambiadas en la mitad del periodo. Mm, Uruguay no tiene eso, no voy a discutir si es bueno o es malo, pero no tiene eso. Con lo cual, cuando votamos, damos un cheque en blanco por 5 años, mm, ¿no? Bien, pues este palo en la rueda que le ha querido poner la izquierda al gobierno nos permite una especie de elección de medio tiempo, porque no nos engañemos, este referéndum no es por los 135 artículos. no, Seamos claros, o sea, esto es este, una prueba al gobierno, o sea, le están tomando examen al gobierno. mm. Y yo diría que una buena estrategia es aprovechar esa instancia para darle un mensaje no solamente al gobierno, sino también a la oposición, diciéndole qué es lo que quiere la ciudadanía. La Claro. ciudadanía tiene dos opciones. Hacer lo que dice la coalición, que no me parece mal, votar Mm, por no. Está bien, mm, si tú estás de acuerdo con todo lo que está haciendo la coalición, votás por no y chao. mm. Pero también estamos los que queremos ir más adelante, los que queremos terminar con la herencia del Frente Amplio en temas como, por ejemplo, el tema de género. Mm. Estamos llenándonos de oficinas de género. A ver, la meteorología tiene tormentas y tormentos. Es Mm, decir, en cada rincón del Estado han metido esa porquería. Y mm. con eso, lo único que hacen es distraer recursos. Acaban de darle $4 millones a la feminazis para que hagan su tarea. Sí. Distraer recursos que los necesitamos para otra cosa. Ahora Y aprobó la ministra de seguir. Economía, aprobó un préstamo del BID para políticas de género. Sí, Está en el ministerio, pueden entrar a la página web del Ministerio de Economía y ahí pues yo estaba buscando un poco esto del préstamo del BID para la Intendencia y bueno, y la prórroga que se resolvió y me encuentro con el préstamo que la ministra sí, pero solicitó por vos aquí, política de género. viste que es notable, porque en los programas anteriores, en las columnas anteriores, hemos estado hablando de lo que significa la deuda. Sí. Es fantástico cómo la ministra se llega a alegrar de colocar deuda. O sea, Mm. a ver, es como si dijeras, mirá, conseguí uno que me preste unos pesitos, porque como estoy ahogado y conseguí otro que me da unos pesitos, y eso es motivo de alegría. Seguirse endeudando es algo para felicitar a la ministra, por favor. Estamos todos locos. Sí, O además sea, ni deuda siquiera es para nuestros hijos y nuestros alegrarse, nietos. Eduardo, ni siquiera es alegrarse por deuda, pues yo qué sé, para medicamentos oncológicos de No, gente que no, está no, muy no. grave, o para mejorar situaciones, qué sé yo, de las escuelas. No, para políticas de género, ¿viste? Ahí yo entiendo la Sí, entonces, calentura hablando claro, la calentura de un montón de uruguayos. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema. Hay un mensaje, ¿no? pero mira, vamos a analizar otros temas, yo te diría que casi que al azar. Mm, Por ejemplo, en su momento el gobierno, Luis Lacalle Pou concretamente, mm, prometió que el precio de los combustibles no se iba a tocar. Y uno dice, bueno, a ver, eso parece que fue una promesa apresurada, porque los combustibles dependen de un insumo que viene del exterior y por lo tanto parece muy razonable que si ese insumo te sube, bueno, no vas a tener Va a más subir. remedio que terminar subiéndolo.
Pues es un error, ¿sabes? Es un error. Sí se pudieron haber mantenido los combustibles. Y te voy a decir por qué. El 40% en promedio del valor que paga cualquier usuario del combustible son impuestos. Impuestos. ¿Sí? Esos impuestos, ¿qué sostienen? Pensemos. Este gobierno ha seguido colocando cargos de confianza, acaba de crear uno para el Mides. Sigue colocando, mira, en el gobierno de Valle había un poco menos de 5.000 autos oficiales. El Frente Amplio los llevó a 15.000. ¿Cuántos autos oficiales hay ahora? ¿Bajaron los autos oficiales? Están prácticamente los mismos. Los gastos se han mantenido, incluso han crecido. Una de las primeras cosas que hizo este gobierno cuando asumió fue subirle el sueldo a los jerarcas del Estado, diferencialmente. Los sueldos más altos los subieron aún más. Entonces, si no hay austeridad republicana, no vas a poder ahorrar. Pero si lo hubiera habido, los combustibles se podrían haber mantenido porque le bajaban los impuestos. Claro. 40% son impuestos. ¿Cuánto subieron los combustibles? Un 15%. Ese 15% se podría haber absorbido si realmente hubiéramos tenido autoridad republicana, que no tuvimos. Entonces, esa promesa que parece que no se podía cumplir, sí se podía cumplir. Lo que pasa es que para cumplirla había que cumplir con la otra promesa anterior aún, que es la de la austeridad republicana. Sí. Esas son las cosas que nos dan mucha bronca y que nos llevan a esta especie de voto diferencial respecto de lo que pide la coalición y decir, sí, te mantengo la ley porque la ley es buena y no me quiero tirar un tiro en el pie. Exacto. Pero te quiero llamar la atención de que no estás haciendo lo que te votamos para que hicieras. ¿Ya? Te voy a poner otro ejemplo bien claro. ¿Te puedo agregar algo más a eso? ¿Sí? No es la instancia, como bien decís que es la instancia que podría ser una elección de medio término, y acá hay una posibilidad de hacer una crítica en el voto, una crítica al gobierno como la están haciendo ustedes, la quieren hacer ustedes, sin descuidar el instrumento principal que es la LUC, es decir, no, la LUC ni la toquemos, la LUC tiene que seguir, pero es como tú decís, tiene que venir una LUC 2, una LUC 3, más LUC, ¿no? Exactamente. Esa crítica que es al gobierno, y es un mensaje a la izquierda, si se votara muy bien, diciéndole, miren que el pueblo uruguayo quiere ir por este lado, inclusive el pueblo uruguayo considera que este gobierno es muy blandito todavía para tener una república más fuerte, más instituida como democracia republicana, digamos, ¿no? Está hablando. Y a su vez no es un mensaje también al electorado del gobierno, de decir, che, aprieten más las clavijas y no se pongan tan foquistas, porque hay focas de los dos lados, viste que hay focas de los dos lados. Uno cuando ve las redes, bueno, por eso es natural en la condición humana, pasan todos los tiempos, no nos engañemos, y siempre están aquellos que están emocionalmente vinculados, pero no están razonando tanto lo que está pasando, como tú estás analizando ahora. Mira, te voy a dar dos ejemplos más. Uno, UTE. UTE es una vaca de la que han ordeñado todos. Los 15 años del Frente ordeñaron a la UTE y este gobierno sigue ordeñando a la UTE. El precio de la energía es un insumo fundamental para la industria. Nosotros tenemos una industria que no es competitiva, entre otras cosas porque la electricidad es carísima. Sí. El precio ¿sabes cuánto llegó a transferir UTE al gobierno central en algunos años de buena hidraulicidad? Cuando llueve mucho, las represas pueden generar mucho y es una energía muy barata. En consecuencia, UTE tiene ganancias altas. $1.000 millones se llegaron a transferir en un año a rentas generales. ¿Para qué? Para alimentar un elefante a galletitas, para alimentar los 70.000 empleados públicos que el Frente Amplio agregó y que esta gente sigue manteniendo, porque ese es el tema. O sea, lo que estamos diciéndole al gobierno es que queremos alejarnos de lo que hizo el Frente Amplio. Y otra que es muy, muy importante, seguimos teniendo presos políticos en Uruguay. Seguimos teniendo presos políticos en Uruguay. No cumplimos con la Constitución y la ley. Hasta podemos tener periodistas presos también. O sea, estamos cumpliendo con el mandato del soberano. El soberano 2 veces dijo, señores, déjense de joder con los militares, mándenlos para su casa, son personas que en definitiva
algunos por muy ancianos, otros porque creen que fueron, yo creo así, que fueron los que defendieron Las a nuestro instituciones en país aquel para que no nos momento. transformáramos en Cuba, pero más allá de cuál es la motivación final, esas personas Ujú. están mal presas y tienen que estar Sí, libres. sí, sí, sí. Y este gobierno, la coalición, llamale H, o sea, no se está haciendo lo necesario para que Mm. eso ocurra. Entonces, eh, nosotros lo que estamos diciendo es, no queremos un Frente Amplio maquillado, no queremos que este gobierno siga continuando con las políticas del Frente Amplio. Si bien en algunas cosas hay que ser justos, este gobierno dio un paso adelante Mm. y corrigió cosas que hacía mal el Frente Amplio, Sí. hay muchas otras en las que no se aplicaron los correctivos necesarios. Mm. Y digamos que queremos llamarle la atención al gobierno dándole nuestro apoyo en el sentido de, sí, sí, muy bien, la LUC, bárbaro, nosotros queremos esta y más LUC, como tú bien decís. Sí. Pero necesitamos que se atiendan todos estos otros temas. Mm. Necesitamos austeridad republicana para dejar de alimentar el elefante a galletitas, porque es un disparate, Sí, porque no sí, sí, podemos seguir sí. cargando el aparato productivo con un Mm. costo del Estado imposible, y después queremos que se cumpla con la Constitución y la ley, que se Mm. cumpla con lo que el mandato. Claro. Fíjate una cosa, ¿para qué caramelo Seguir estamos haciendo, haciendo un seguir referéndum? haciendo, disculpa que te interrumpa, seguir haciendo correcciones institucionales que son urgentes, son necesarias. Por ejemplo, el mensaje, coincido con el mensaje de la doctora Bianchi, la senadora Graciela Bianchi. Hay que transformar ya rápido, reformar ese código del proceso penal. La justicia se tiene que transformar. No podemos seguir con esta justicia de fiscalías, acusatoria, con un protagonismo de fiscales. Hay que sacar esas fiscalías que son inconstitucionales, por ejemplo, la de los crímenes complejos como la de los crímenes de lesa humanidad, creada especialmente para perseguir gente de esas épocas, cuando no es aplicable ese delito hacia atrás, por ejemplo. Absolutamente. Bueno, todo eso tendría que ser una señal del gobierno. El gobierno tiene que salir a explicar y a dar señales de por qué vienen esos cambios. E inclusive tendría que salir a dar conferencias como lo hizo en la pandemia, reiterar conferencias de por qué vienen esos cambios y por qué son necesarios esos cambios. Y también Claro. tendría que dar conferencia de por qué es necesario este acto de gobierno, porque va a salir la izquierda a decir, no, eso es proselitismo, no le corresponde al Poder Ejecutivo. No, no, este es un acto de gobierno. Esto no es proselitismo. El gobierno puede defender perfectamente a título oficial con conferencias de qué se trata la LUC y por qué tenemos esta ley de urgente consideración. Sí, y quiero hacer hincapié en una cosa, porque mucha gente dice, bueno, le estás Qué lástima, se cortó un poquito la señal. Vamos a ver cargando si la tinta al gobierno y pobre, tuvo que bancarse la pandemia. se fue el sonido. Ahora sí, tenemos un problemita de señal. Hola, ¿me ven? Ahora sí, se cortó un La, poco, hizo una latencia. la pandemia no justifica, por ejemplo, que sigan creando oficinas de género por todos lados. No justifica que sigan bancando organizaciones feminazis con dineros públicos. No justifica. Mira, les voy a hacer un recuerdo. Cuando recién comenzó la pandemia, se instituyó durante solamente 2 meses un, un impuesto especial para las Mm, jerarquías altas del Estado, mm, que recaudó, y mirá que no era un impuesto tremendo, te mm, recordarás, o sea, era un impuesto progresivo para los sueldos más altos, mm. recaudó 11 millones de dólares en solamente 2 meses. Sí, Y sí, tuvimos sí. el tupé de sacarlo a los 2 meses en lugar de seguirlo manteniendo hasta ahora. ¿Acaso no seguimos en crisis? ¿Acaso No, no tenemos una deuda de 60.000 millones de dólares? A mm, ver, un esfuercito, muchachos. O mm, sea, mm, es sí, decir, eso es austeridad republicana, es agarrar y decirle a la jerarquía, muchachos, ajusten un poquito, sí, pónganse sí, un poquito a sí, ajustar el sí, cinturón. Fíjate que si se recaudaron 11 millones en 2 meses, se hubieran recaudado 330 millones en todo el periodo. claro, claro, 330 millones. Con claro. 330 millones, ¿no podrías haber mantenido el precio de los combustibles? Pero Que viste ese cómo precio de los salieron, ¿vos te combustibles, acordás cuando salieron totalmente ofendidos y angustiados José Lo López, y también este sindicalista Molina, que ahora de paso se podría aplicar la letra de Jaime Ross? ¿No lo vieron a Molina? Hablar de Ansel ahora, porque Ansel está Rubén, mejorando, pero bueno, pensalo a un ver, segundo, quiero ir a Rubén, esto. Cuando se tenés, aplica una medida de austeridad, como esa que se aplicó, que era ese recorte a los salarios altos, esa especie de impuesto temporal,
que incluso hasta salieron a decir a la izquierda que eso era ilegal o inconstitucional porque no pueden haber impuestos temporales. ¿Sí? Bueno, precisamente cuando se aplica una política de austeridad, no viene para quedarse, la sacan enseguida. Cuando se aplica una política de gasto, vino para que... Siempre viste que está el gasto que parece que va a ser temporal, algún asistencialismo, después se quedó. ¿No? Ahora escuchamos al intendente de Salto reclamarle al gobierno que por favor siga con los 15.000 trabajos solidarios, que también era una medida social de contención por la falta de trabajo en pandemia. Bueno, en marzo termina eso. En marzo terminaría. Bueno, están reclamando que eso continúe, se perpetúe en el tiempo esa asistencia. Queda mucho, vamos a seguir hablando de este tema. Se nos fue la columna, porque vamos a recibir al Sí, diputado. quiero recalcar una cosa muy importante, Rubén. Mm. Para todas aquellas personas que están de acuerdo con esto de que es necesario votar en blanco, hemos creado una página web que es www.votoenblanco, todo junto, Sí. .info. Voto en Recuerden que es blanco, .info. voto en blanco, Punto info. www. La www ya te la das votoenblanco.info. enseguida. Se sabe que la Sí. www te la da votoenblanco.info. .info. ¿Por qué .info? Porque lo que queremos es informar. O sea, nosotros no queremos que la gente vote de una manera impensada. El voto en blanco es un voto reflexivo, a diferencia del voto de pronto por el sí o por el no, que es más emocional, porque la gente dice, no, porque tal cosa. No. El voto en blanco es un voto reflexivo, es un voto que hay que pensarlo, porque habitualmente el voto en blanco significa una indefinición, pero en este caso en particular no es indefinido, en este caso mantiene la LUC definidamente. Es marcar una señal. Es marcar una Marca señal una defendiendo la señal LUC. al gobierno de que Sí. queremos un cambio de rumbo. Y como Pero bien decís tú... no te permito, también, esto en broma, no te permito que digas que mi voto es emocional, porque mi voto por el no es está emocional. bien, Rubén. A ver, Es una broma, es una chance. por supuesto que hay muchas personas que pueden votar o por sí o por no, Sí. convencidos, y yo no los voy a ofender diciéndoles que están equivocados, cada cual toma la decisión que tiene que tomar. Yo lo que digo es que, digamos que el voto en blanco, en este caso, es un voto que requiere un poco más de reflexión, hay que pensar un poco cómo funciona. Plantea una inflexión. Para mí habría que seguir con el tema, si te parece, el próximo martes, porque esto de ¿Cómo tirón no? largo respecto al referéndum, porque hay otras ¿Cómo no? lecturas para hacer. Hay otras lecturas que Sí. tienen que ver con estrategias electorales y la composición electoral que se puede armar, que lo conversamos contigo en una interna, ¿te acordás ¿Cómo ayer? no? Pero como, Sí, claro, sí, se va el tiempo rápido, podemos ir por ese lado, si te parece. Muchísimas me parece gracias, bien. Eduardo. Un gusto, como siempre, Gracias hablar a ti contigo. y reitero el agradecimiento a ti y a la radio por permitir este espacio. Por favor, se trata de eso. Es democracia. Nos vemos. El Gracias. licenciado Eduardo Avenia conversando con nosotros, integrante de Foro de Montevideo, y ahora, bueno, con esta web que se llama votoenblanco.info. Ahí te podés precisamente informar y está muy bien diseñada, muy bien planteada, con mucha información y mucho análisis respecto a este tema que apenas abordamos con él en esta columna. Nos vamos para reencontrarnos ahora en un ratito, ya en un rato, con el diputado Gabriel Llanó por el Partido Nacional, porque quiero hablar con él de esa Montevideo olvidada, pero especialmente, ¿qué pasó con ese préstamo al BID?